Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en esta tarde, que podemos entrar en la palabra y conocer más. Hemos aprendido muchas cosas muy interesantes en estos últimos días acerca del fin de los tiempos. El Señor habla tan claro, solamente es de que nosotros lo leamos y lo entendamos. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te agradecemos tanto lo que nos has enseñado. Queremos, Señor, estar alertas, Padre, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Hemos llegado a Mateo 24:10 y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Y saben cómo se llama esto? Se llama apostasía. La quinta señal es una terrible apostasía, traición y división. Cristo dijo 3 cosas acerca de la apostasía. La primera, muchos tropezarán o se apartarán. La persecución causará impulso de ya no seguir con el Señor. La gente tiene miedo, no conocerán a Cristo realmente, no en realidad, no personalmente. Quizás no tenían esa relación más profunda con el Señor. No se negarán a sí mismos, ni vivirán sacrificialmente. No darán para satisfacer las necesidades que el mundo está sufriendo ahorita. Hay hambre, hay sequía, hay falta de agua. Entonces, cuidado porque estamos en un mundo lleno de carencias y moribundo. Solamente conocen los beneficios que otorga el ir a la iglesia. Eso es todo. Y de asociarse con creyentes genuinos. No sabrán del llamado de Dios a compartir los sufrimientos de Cristo. Consecuentemente, cuando viene la prueba de fuego, no tendrán idea de lo que es negarse a sí mismos y morir diariamente por Cristo. No tendrán deseo ni fuerza interior, no tendrán un motivo real para permanecer firmes. Tropezarán y por eso se apartarán. ¿Y saben qué? Lo estamos viendo ahorita con la pandemia. Gente que no ha vuelto a la iglesia en 2 años. Gente que se ha apartado. Y eso que dicen que están viéndolo por televisión, por el internet, pero están apartados de la iglesia. Están fríos, no hay gozo en el corazón. Los hijos se están enfriando, se están yendo al mundo, están agarrando otras corrientes. ¿Por qué? Por la apostasía, porque se tropezaron con la pandemia. Todos hemos pasado la pandemia, todos hemos pasado por el COVID, pero aquí estamos firmes en el Señor. No nos hemos apartado. Es más fácil oír lo que las noticias dicen, que no vayan a la iglesia porque es muy peligroso. Van a todas partes, pero no a la iglesia porque la iglesia es muy peligroso. Hay hombres que van al estadio donde nadie trae tapabocas, donde están todos sentados juntos, pero ahí no hay peligro. Pero a la iglesia no voy porque me estoy cuidando. Eso es apartarse. Eso es la apostasía. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender. En todas las generaciones ha habido apostasía. Algunos que han confesado a Cristo se apartarán, aun cuando eran tan fieles. Lo que Cristo está diciendo es esto: la apostasía va a crecer de intensidad al acercarse el fin. Muchos tropezarán. Cuidado con los tropiezos, cuidado con lo que me hace tropezar, cuidado con la persecución que vendrá y se apartarán. La segunda cosa, muchos se entregarán a sus propios hermanos. Nuevamente el informar de otros es una traición. Se va a intensificar. Los mismos hermanos, la misma familia van a decir: él es cristiano, él sigue a Cristo. Ellos, cuidado con eso. El vecino se volverá contra su vecino, amigo contra amigo, familia contra familia.
Y lo estamos viendo, hermanos. Imagínense cómo serán en el fin del tiempo. ¿Cómo será? Una lectura de las guerras de los judíos que escribió Josefo ilustra cuán inhumano puede volverse el hombre cuando es amenazado su supervivencia. Y por supuesto, los evangelios muestran de manera más bien gráfica cómo la codicia y el poder y el egoísmo puede impulsar a los hombres a maltratar, a abusar, a amenazar, a levantar un complot y matar a otros. Fíjense lo que dice esto. En los últimos días de Jerusalén, cuando Tito sitiaba a la ciudad, se manifestaron tanto la supervivencia como el egoísmo. Los ricos se ocupaban de las propias necesidades y no les importaban los pobres, y los poderosos tomaban lo que querían. Al proseguir el sitio comenzó el hambre y las pestilencias. Los fuertes despojaron a los débiles, y los débiles informaban de las provisiones escondidas del vecino, sin importar que fuera poco, a efecto de recibir un pedazo de pan, un pedazo de fruta. En el interior de los muros de la ciudad, la traición y el crimen eran común con el fin de sobrevivir. Otros traicionaban directamente a su nación, pasándose al lado de los romanos con tal de salvar sus vidas. Parece que lo estamos viendo. La gente mostró una gran inclinación a desertar y a pasarse a los romanos. Las principales causas por las que estaban tan dispuestos a desertar eran esta, que entonces serían librados de las miserias que habían soportado en aquella ciudad. Los ladrones venían corriendo, entraban, inspeccionaban las casas privadas y si no hallaban nada de comida, torturaban a los dueños, suponiendo que lo habían escondido. La indicación es que les servía para saber si tenían algo o no. La tomaban de los cuerpos de estos miserables despojos. Si encontraban en un buen estado, suponían que no tenían necesidad de comida, pero si estaban consumiendo, se iban sin seguir buscando. Los niños les sacaban de la misma boca los mendrugos de sus padres que comían, y lo que aún más digno de piedad es que las madres hacían lo mismo con sus hijos. Si el hijo tenía un pedazo de pan, la madre lo sacaba o el hijo lo sacaba de la boca de la madre, porque era tanto el hambre. Tenemos que tener cuidado. En todas partes caían de inmediato los sediciosos y los arrebataban lo que habían obtenido de otros, porque cuando veían que alguna casa estaba cerrada, le era señal de que sus moradores habían conseguido algo de comida. Entonces forzaban las puertas y corriendo tomaban los bocados que estaban comiendo, sacándolos prácticamente a la fuerza de sus gargantas. Los ancianos que se aferraban a su comida eran golpeados y las mujeres escondían lo que tenían en sus manos, les arrancaban los pelos por ello. No había conmiseración ni para ancianos, ni para niños, ni para mujeres. Levantaban a los niños del suelo que se aferraban a los mendrugos conseguidos y los sacudían contra el piso. Era aún más bárbaramente crueles hacia los que habían querido impedir su entrada, tragándose literalmente lo que habían de obtener, como si hubieran sido defraudados injustamente. También inventaron terribles métodos de tormento para descubrir dónde había algo de comida. Eso pasó hace 2000 años, hermano, y parece que estamos hablando de ahorita. Tácito es otro historiador. Resume la traición de algunos en la iglesia. Primero eran tomados los que confesaban ser cristianos y luego, a base de la información de ellos, eran convictos en una gran multitud. Cristo ya nos había advertido a sus seguidores de la terrible persecución y la traición de sus propias familias. La diferencia ahora queda en el énfasis sobre el último tiempo. En 2 de Timoteo 3, del 1
del 1 al 2 y 4 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, traidores. Están los traidores, los que entregan a su propia familia para que sean encarcelados por seguir a Cristo. Entonces tenemos que entender. La tercera cosa es que unos se aborrecerán a otros. Será tanto que quedarán muy pocos bondadosos, tiernos y llenos de amor en los postreros días. Siempre va a causar la división. Así ha sido a lo largo de los siglos. Demasiadas veces la Iglesia ha tenido la experiencia de que a una persona le es sagrada a otra persona, pero se opone a otra. La envidia, la codicia, el pecado, trae todo eso, el temor al ridículo, el temor al abuso, al temor a ser ignorados, todas estas cosas. El amor es fundamental, la unidad es fundamental. Tenemos que amar a nuestros hermanos para no irlos a traicionar. Tenemos que amar a Cristo para no apartarnos de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en la unidad en la iglesia. Vienen tiempos muy difíciles, mis amados, y tenemos que estar preparados. Vamos a orar. Padre, qué cosas tan difíciles estamos, Señor, viendo, y más lo que nos espera, Padre. Señor bendito, te pedimos, Señor bendito, que no tropecemos, que no tropecemos, que no seamos apóstatas, que no dejemos al Señor, que no dejemos la iglesia, que no dejemos el amor por los hermanos, que estemos firmes, Señor, en medio de las pruebas, en medio de la pandemia, en medio de todo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que estemos firmes amándote a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Qué tremenda palabra, hasta para leerlas, hermano. Pero eso es lo que el Señor dijo de la apostasia, que van a tropezar y a caer y a traicionar a los otros. Tenemos que estar firmes. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.